Bien, bueno, los temas de esta segunda unidad, esta tutoría son bastantes, ¿verdad? Un poquito largos, entonces por eso no doy tanto receso, ¿verdad? Pero tal vez podamos avanzar. Entonces, no sé si hay preguntas con el último tema, regla de Kramer. Yo creo que aquí lo que es practicar, ¿verdad? Cualquier duda me pueden escribir de 4 de la tarde en adelante, de lunes a viernes. Yo les voy a contestar de 4 hasta 10 de la noche. Ya me pueden escribir, no hay problema. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, siempre relacionado con determinantes. Les voy a agradecer también que me manden de participantes, ¿verdad? Para llevar seguimiento de la captura con los participantes que están conectados, ¿no? Por favor, poner el nombre, ¿verdad? Eh, y prender la cámara también, ¿verdad? Que yo la tengo apagada, tengo que prenderla. Bueno, pasamos al siguiente tema, inversa mediante determinantes. Anteriormente calculamos mediante operaciones entre renglón la inversa de una matriz no singular. También es posible calcular inversas usando determinantes. Y de hecho, en el caso de matrices pequeñas, 2 por 2 o 3 por 3, este método es más conveniente que la utilización de operaciones entre renglón. Definición. Sea A sub i j, ¿verdad? Es decir, una matriz con elementos A sub i j de cualquier tamaño, la matriz obtenida intercambiando los renglones y las columnas de A se denomina la transpuesta de A y se denota por A a la T. El primero, segundo y tercero renglones de A se convierten en la primera, segunda, tercera columna de la matriz transpuesta A a la T. Ejemplo uno dice, si A es igual, esta matriz de 2 por 2, 2 por 3, su matriz transpuesta A a la T, solo sería intercambiar los elementos, escribir lo que están escritos como renglón, escribirlos como columna, es decir, 2 3. El primer renglón compuesto de 2 3 se va a convertir en la transpuesta en la matriz 2 con primer columna 2 y 3. El segundo renglón 5 7 con el elemento 5 y 7 se va a convertir en la segunda columna con elementos 5 7 en la matriz transpuesta. Una matriz de 3 por 2 con estos elementos que son letras aparecen AB, primer renglón, PQ, segundo renglón y V, tercer renglón. En la matriz transpuesta se van a convertir, solo se reescriben, ¿verdad? Los elementos que están en el primer renglón como primer columna. AB pasa a ser la primer columna, los elementos. PQ pasan a ser elementos de la segunda columna, que es lo que estaba en el segundo renglón. Y V pasan a ser los elementos de la tercera columna, ¿verdad? Tenemos el último ejemplo, si A, la matriz transpuesta, A a la T, si A es igual uno 2 3 perdón, los elementos uno 2 3 el primer renglón, se reescriben en la matriz transpuesta correspondiente como los elementos de la primera columna. Uno 2 3 pasan a ser elementos de la primera columna. Solamente se intercambian los lugares. Sí, así es. 504 pasa reescritos como columna, ¿verdad? Segunda columna, lo que es segundo renglón acá, y menos uno 4 y 8 como tercer columna, elementos de una tercer columna. Solo se transponen. Esto es importante para cuando sacamos inversa de una matriz de 3 por 13 usando determinantes.
Voy a dejar acá de... Bueno, definición. Sea A igual a su IJ una matriz cuadrada y denotamos con la notación A su IJ el cofactor del elemento A i j del determinante de A. Esto es, A su, I, A su 1, 1 indica el cofactor del elemento A su 1, 1, es decir, que está en el primer renglón y primera columna. A su 3, 2 denota el cofactor A su 3, 2 que este es el segundo elemento, el tercer renglón de A. El cofactor que está ubicado en el tercer renglón, segunda columna. La matriz A sub IJ, cuyo elemento IJ es el cofactor A sub IJ, se conoce como la matriz de cofactores de A. La transpuesta de la matriz de cofactores se denomina la adjunta de A y se denota por adjunta de A. Esto de matriz transpuesta es para el procedimiento final para hallar la inversa de una matriz de 3 por 3. El cofactor de cada elemento, ¿cómo se obtiene? Elevando -1 a un exponente 1 más j, es decir, la posición del renglón y la columna que tiene ese elemento, en donde está ubicado en la matriz, y multiplicando esa potencia por determinante de matriz que queda de eliminar renglón 1 y columna j. Aquí no tengo una fórmula específica, lo único que tienen que es tener claro este enunciado, ¿verdad? Porque así una fórmula no está en este material, pero es fácil de calcular, ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿verdad? O sea, el cofactor de un elemento de una matriz cuadrada sería -1 elevado a un exponente i más j y multiplicado por la determinante de la matriz que queda de eliminar renglón i y columna j. Ejemplo. Ejemplo, dice, para determinar la adjunta de la matriz A, deberíamos calcular los cofactores A sub IJ de los diversos elementos para hallar una matriz de cofactores A sub IJ de la matriz con elementos A sub IJ. Por ejemplo, solo calcularemos cofactor A sub 1, 1, pero debería calcularse cofactor para demás elementos. Se plantea los cofactores para demás elementos se plantea al final de matriz de cofactores y la inversa de esta matriz será la matriz adjunta de A. Entonces aquí calculamos el cofactor A sub 1, 1, es decir, el cofactor del elemento que está en el primer renglón y la primera columna. Entonces, ¿cómo se obtiene? Multiplicando lo que dice en el enunciado anterior, ¿verdad? -1 elevado a un exponente i más j, como, es decir, la suma de los dígitos de la posición en que está, 1 más 1, es decir, la posición, el primer dígito es la posición de la renglón y el segundo dígito es la posición de la columna. Se quedaría -1 a la 1 más 1 que se multiplica, dice, por la determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón I y la columna J. Es lo que dice el enunciado. Multiplicado esa potencia por determinante de matriz que queda de eliminar renglón I y columna J. Es decir, trazamos una línea así suave, eliminando el renglón y la columna donde está ubicado ese elemento, ¿verdad? Entonces, después de sumar los dos dígitos, nos queda la potencia -1 elevado a la 2. Esa potencia -1, hay que no se les olvide que al calcularla tienen que encerrarla entre paréntesis, es decir, usar las teclas de paréntesis. Paréntesis que se abre y un paréntesis que cierra. Entonces, al sumarlo, esto me queda la potencia -1 elevado a la 2, que va a multiplicar por la determinante de la matriz que queda, ¿verdad? Una matriz más pequeña que quedó después de eliminar
el primer renglón y la primera columna. Entonces, menos uno a la 2, esto me queda uno positivo, porque menos uno por menos uno es uno positivo. La determinante de, de esta matriz de 2 por 2 es el producto, ¿verdad? De los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la otra diagonal. 5 por 2 da 10, menos uno por 6 que da 6, ¿verdad? 10 menos 6 da 4. Al final me queda el producto, ¿verdad? Este valor, por lo que queda, después de operar lo que aquí está adentro, me queda el producto uno por 4. Entonces el cofactor del elemento a su uno, 1 es igual a 4. Para ejemplo posterior de inversas mediante determinantes, se mostrará cálculo los cofactores de los demás elementos de esta matriz, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar pendiente momentáneamente. ¿Por qué? Porque hay un teorema para sacar la inversa de una matriz de 2 por 2. No es necesario sacar todos los cofactores. Hay una fórmula eh, que solo se saca la determinante y una matriz de 2 por 2 es fácil de calcular. Se puede sacar por cofactores, pero no es necesario. Entonces vamos al teorema uno que explica la operación para sacar la matriz de la inversa de una matriz de 2 por 2 mediante determinante. Nos dice el teorema, la inversa de una matriz cuadrada A existe si y solo si el determinante de A, que está entre dos barras verticales, la notación, ¿verdad? Es distinto de cero. En tal caso, la inversa de esa matriz va a estar dado por uno sobre la determinante de A por la junta de A. Bueno, esta fórmula aplica para, más que todo para una determinante de 3 por 3, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, que es después de sacar los cofactores. En el caso de una matriz 2 por 2, la inversa se puede hallar con siguiente fórmula, que nos dice que si tenemos una matriz de A con estos elementos, según la posición que tiene cada elemento, A1, 1, A1, 2, la posición de los elementos del primer renglón, y A2, 1, A2, 2, elementos que tienen la posición en el segundo renglón, ¿verdad? Que es su posición en el segundo renglón, se sigue que la inversa de esa matriz A va a ser 1 dividido entre el determinante de A por la matriz cuadrada pero modificada, es decir, se intercambia la posición de los elementos de la diagonal, debe quedar en primer lugar acá el elemento A22, que es este, y aquí en la posición de, en la otra posición el otro elemento de la diagonal, el elemento que estaba en la posición primer renglón, primer columna. Y los elementos de la otra diagonal, esos no se van a alterar, solo van a multiplicarse por el signo menos, menos a su 1, 2 y menos a 2, 1, ¿verdad? Entonces, esta fórmula aplica solo para inversas de matrices de 2 por 2, ¿verdad? Ejemplo 4 dice, encuentre la inversa de la matriz A con estos elementos, 2, 3, primer renglón y menos 1, 4 en el segundo renglón. Entonces, hallamos su determinante. La determinante sería el producto 2 por 4 menos, que esa es la fórmula del determinante, el producto de los elementos de la diagonal menos producto de la otra diagonal sería 2 por 4 menos el producto de menos uno por 3, ¿verdad? ¿Por qué aparecen dos signos? Porque uno es el signo de la fórmula y el otro el signo que tiene el elemento que está multiplicando. Entonces, al final esto me queda 8 menos menos 3. 8 menos menos 3, como hay dos signos seguidos, se convierte en una suma porque al estar seguidos dos negativos, multiplican entre sí y esto me queda suma positivo 3. Entonces me queda 8 más 3 que es igual a 11. Ahora, aplicando la fórmula existente para matriz de 2 por 2,
aplicamos, ¿verdad? Entonces intercambiamos la posición de la matriz que tenemos, de la matriz A que tenemos, la posición de los elementos de la diagonal. Nos dice que A sub 1, perdón, la inversa de la matriz A es igual 1 sobre determinante de A por la matriz, pero intercambiada la posición, ¿verdad? El elemento A22 que está acá, intercambiado la posición, esos elementos. Y se va a multiplicar por el signo menos los elementos de la otra diagonal. Esos no cambian de posición, pero sí multiplican por el signo negativo. Entonces esto nos va a quedar una fracción 1 entre 11 en forma de fracción, un onceavo por 4. Este elemento que estaba acá pase aquí arriba y este 2 se pasa en la otra posición, se intercambia la posición y se reescriben con su tal como están, ¿verdad? Con su signo. Luego se va a multiplicar por el signo menos los elementos de de la otra diagonal restante. Sería menos por 3 y menos por menos uno, ¿verdad? Porque eso es lo que indica la fórmula, ¿verdad? Esto es lo que está indica, se reescribe. Luego entonces nos va a quedar un onceavo por 4. Después de multiplicar menos por 3 sería menos 3, ¿verdad? Es decir, cambiado el signo por el signo opuesto, menos uno por menos uno nos queda uno positivo y 2, el último elemento, el segundo renglón, ¿verdad? Entonces, se puede dejar expresado de esta manera un onceavo por la matriz, está correcto, o bien se multiplica, ¿verdad? Un onceavo por cada uno de los enteros que está dentro de la matriz. Entonces podría quedar expresado como 4 onceavos menos 3 onceavos, los valores que quedan en el primer renglón, y un onceavo y dos onceavos los valores que quedarían en el último renglón. Si lo quisiera multiplicar, pero expresado de esta manera está correcto también. Cualquiera de estas formas es correcta de expresar. Si no quieren escribir más, no multiplicar, lo dejan así. Entonces aquí hago una pequeña observación que la notación entre dos barras verticales A equivale a determinante de matriz A, no es valor absoluto de A, ¿verdad? Porque en aritmética también se usa encerrar entre dos barras verticales un número para indicar que el valor absoluto, pero esto es diferente, aquí es notación de matriz, ¿verdad? Las dos barras verticales paralelas indican determinante también, que también puede estar expresado con la letra delta, ¿verdad? Griega. Entonces observen la inversa mediante determinantes de una matriz de 2 por 2 es fácil de calcular, ¿verdad? Solo se intercambia la posición de los elementos de la diagonal y se multiplica por el signo menos los elementos restantes de la otra diagonal y se multiplica por uno dividido entre la determinante. O sea, lo hay que calcular primero la determinante de esa matriz. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o está claro? Creo que no es difícil esto, solo es de tomarle, fácil de calcular y es rápido, ¿verdad? Hallar la inversa con esta fórmula. Solo que deben tener en cuenta esto, que se intercambia posición, ¿verdad? Y se multiplica por el signo menos los elementos de la otra diagonal. Estos no se intercambian de posición, solo se les cambia el signo prácticamente, ¿verdad? Al multiplicarlos por menos se convierte en otros valores con el signo opuesto. Si me pueden enviar captura de los participantes, por favor, de los que están conectados, hay uno menos conectado, ¿verdad? A mi WhatsApp personal o al grupo, cualquiera de los dos, les voy a agradecer. Que si me pongo yo, me tengo que dejar de compartir y me atraso. Bueno, ejemplo 5. Ahora vamos a calcular la inversa
por determinantes de la matriz del ejemplo 3 de una matriz de 3 por 3 aquella que le calculamos un cofactor, del cofactor A11, es decir, del elemento que está en el primer renglón, primer columna. Entonces, para una matriz de 3 por 3 vamos a aplicar, ¿verdad? Esta fórmula, 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. El proceso va a ser un poquito más largo. Bueno, bastante más, relativamente más largo, ¿verdad? Bien, entonces lo primero es calcular la determinante de esa matriz 3 por 3. ¿Cómo la calculamos? Con la ley de Sarrus, escribimos la matriz que tenemos entre barras verticales y vamos a escribir los elementos del primer renglón y primera y segundo renglón abajo de la matriz. Y vamos a tirar tres flechas descendentes y tres flechas ascendentes. Bien, entonces las agrupamos, ¿verdad? La determinante va a ser igual. Dentro de un par de corchetes, la suma de los productos de las diagonales descendentes y le vamos a restar, que vamos a encerrar dentro de otro par de corchetes, la suma de los productos de los elementos de las diagonales ascendentes. Entonces, 1 por 5 por 2, que está indicado acá, queda 10. 4 por 1 por 3 me da 12. 3 por 2 por 6 me va a dar 36, ¿verdad? Es la suma de 10 más 12 más 36 dentro del primer par de corchetes, menos la suma de los productos de diagonales ascendentes sería 3 por 5 por 13, por 3, perdón, que me da 45, más 1 por 6 me da 6, más 4 por 2 me da 16. Después dentro de cada par de corchetes, adentro resolvemos 10 más 12 más 36 me da 58. Y 45 más 6 más 16 dentro de este par de corchetes me da 67. 58 menos 67 me da un determinante negativo 9. Este negativo 9 lo vamos a dividir, va a dividir uno entre ese valor, pero primero tenemos que sacar la junta y este lleva un proceso porque la junta va a salir hasta que saquemos todos los cofactores. Entonces procedemos a calcular los cofactores de todos los elementos de A para determinar su matriz adjunta. Entonces aquí el cofactor de los elementos del primer renglón sería el procedimiento, la potencia menos uno, la base menos uno encerrada entre paréntesis, elevada a la uno más uno, los dígitos de la posición del cofactor que estamos calculando, que va a multiplicar por la determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna del elemento que estamos calculando cofactor, ¿verdad? Entonces esto me quedaría menos uno a la 2 después de sumar estos dos dígitos. La potencia menos uno a la 2. Entonces la determinante después de eliminar el primer renglón, primer columna, va a ser la determinante de la matriz con estos elementos, que 5 6 primer renglón y 1 2 segundo renglón. El determinante es el producto de 5 por 2 menos 1 por 6. Sería 10 menos 6 y menos uno a la 2. Me queda un número uno ya elevado, ¿verdad? Después de elevarlo. Entonces, este producto quedaría, hay que multiplicarlo por el determinante 10 menos 6. 10 menos 6 queda 4 y esto es igual a 4. Este ya lo calculamos en un ejemplo anterior para hallar cofactor. Ahora, el cofactor del elemento A1, 2 sería la potencia menos uno a la uno más 2, ¿verdad? Porque ya son otros dígitos, es decir, se suman estos dos dígitos, la suma de estos dos dígitos nos va a dar el exponente de la potencia. Me quedaría menos uno a la 3. Si ustedes elevan menos uno a la 3, tienen que utilizar estas teclas, ¿verdad? Tecla de paréntesis, después número menos uno y al final el paréntesis que cierra, ¿verdad? Y después 3. Entonces, menos uno a la 3 les va a dar un signo negativo el resultado acá, ¿verdad? Ahora, se debe multiplicar esa potencia
por la determinante de la matriz que queda de eliminar el primer renglón y la segunda columna, según la posición el elemento, ¿verdad? Primer renglón, segunda columna. Entonces, ¿cuál matriz me va a quedar? 4 3 en la primera columna y los elementos 6 2 en la segunda columna. Entonces, determinante quedaría sale de multiplicar 4 por 2 menos 3 por 6, es decir, 8 menos 18. 8 menos 18 da menos 10. Pongo en pequeño porque ya nos están sacando, ¿verdad? 8 menos 18 queda menos 10. Menos 1, ¿verdad? Que es el resultado de la potencia. Menos 1 a la 3 nos da menos 1. Va a multiplicar por menos 10, el resultado de 4 por 2 menos 3 por 6, la determinante. Y esto me va a dar 10 positivo, ¿verdad? De la misma manera sería cofactor del último elemento del